Deportes en salud. Saludos, bienvenidos. Muchísimas gracias por siempre estar ahí, acompañándonos aquí en 2x3 en Salud, a Tati y a mí, que hacemos este programa. Siempre se lo decimos y no nos cansamos de repetirlo a Tati con muchísimo cariño. Hola Tati, ¿cómo estás tú? Hola, bien, ¿y tú, Doris? Bien, 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 ese colorcito que está muy lindo. Sí, da un poco de vida igual que el tuyo. Sí, a nosotras sí, nos sí. gustan los colores, aunque a veces venimos de negro las dos. Bueno, Sí. pero el negro también es un color, ¿verdad? Y es bonito. Siempre uno lo dice que el negro se combina y queda muy, muy lindo. Doris, esta semana estuve en un ascensor en Sedimat y me encontré con dos amigos televidentes. Como no llevaba libreta, no pude tomar los nombres, pero me preguntaron y nos dijeron que nos siguen. Ay, qué y bueno. con eso pues quiero aprovechar para agradecer a cada una de las personas que nos reporta su sintonía. Este programa está hecho no para nosotros lucir bonita, porque no somos reinas de belleza, es para que la gente le llegue ese contenido bonito de salud. Sobre todo, bueno, tú lo has dicho, ese contenido es sobre todo educativo. Educativo. Porque ¿qué es lo que buscamos nosotros con este programa? Y siempre lo hemos explicado, llevarle a la gente esas orientaciones y que algo, por lo menos alguito le quede a la persona y cambie. Y si eso ayuda a que haya un pequeño cambio en la vida y una mejor salud, pues ya nosotros nos sentimos complacidas de haber hecho el trabajo. Así es, Doris, han seguido, yo misma fui víctima durante la semana, estos virus respiratorios muy fuertes. Y de ellos lo que yo tengo que decir es qué pena que no tengamos cobertura amplia de los paneles respiratorios en un país que las infecciones respiratorias son la principal causa de ingreso y la principal causa de consulta, sobre todo en los hospitales pediátricos. Sí, sí. Bueno, y van a seguir, Tati, los virus, porque recuerda que ya cada cierto tiempo vienen estos cambios climáticos y esto lo que hace es eso mismo, que se reproduzcan mucho más los virus, se propaguen. Y como dices tú, lo ideal sería que se tenga esa cobertura, porque si se tiene el diagnóstico exacto de qué tipo de virus es que está afectando a esa persona, pues el médico sabe qué medicar. Ahora, pues, siempre se ha dicho que los virus se tratan de manera asintomática, según los síntomas que vaya teniendo la persona, porque no hay un tratamiento específico. Pero ya sabemos que si es COVID tiene su tratamiento, o sea, su manejo diferente. Si es influenza también. Entonces así los médicos saben a qué atenerse y dónde hay mayor riesgo. Así es. Y en segundo lugar, y no menos importante, yo quisiera pasarte el turno a ti para que nos hable de una actividad, un cónclave científico que tuviste la oportunidad la semana pasada de participar. Y eso para nosotros siempre es importante porque es renovación, es innovación. Y uno sabe los últimos conocimientos que se están debatiendo, en este caso en el tema del cáncer. ¿Cómo te fue y dónde fuiste, Doris? Muy bien, muy bien. Esto fue la reunión anual, le llaman ellos, que es un congreso anual que hace la sociedad, ¿mundial? No es mundial, es la sociedad de Estados Unidos, la Sociedad Americana de Oncología Clínica. ASCO por sus siglas en inglés, ASCO en español, así, pero no tiene nada que ver con ASCO, como dice el presidente, con el ASCO que nosotros conocemos, ¿verdad? Es una reunión mundial, Tati, donde se concentran todos los científicos, maestros, médicos, oncólogos de todo el mundo. Se estimaba que ahí en Chicago, ahora en ese centro de convenciones, que es inmenso en Chicago, se estima que estuvieron participando alrededor de entre 40 y 45 mil médicos, oncólogos de todo el mundo. Así que imagínate tú, es un centro inmenso donde tú ves muchas personas caminando. Ahí se expusieron muchísimos temas interesantes, muchos ensayos clínicos que se están llevando a cabo a nivel de los diferentes hospitales de diferentes países sobre cómo ya prolongar la vida de los pacientes con cáncer. Se habló mucho del cáncer de pulmón, de cáncer de páncreas, que son dos cánceres muy agresivos, de próstata, de mama, bueno, de los diferentes tipos de cáncer. Y se habló, y la preocupación que hay es lo que ya uno sabe, el incremento de estos tipos de cáncer en la población, mucho más agresivos, que las personas están llegando muy tarde al diagnóstico. Como siempre se habla. Y el cambio en el perfil de los pacientes. Por ejemplo, con pulmón se hablaba de que siempre se estuvo diciendo que eran personas mayores de 50 años, fumadores activos o pasivos, que eran más hombres que mujeres los afectados, pero todo eso ha ido cambiando y ahora lo que están viendo es
que el cáncer está surgiendo en personas cada vez más jóvenes y ya no tiene que ser fumador, ya no, las mujeres no están exentas, o sea, ya casi van a la par mujeres y hombres con este tipo de cáncer. Entonces, una gran preocupación por ese aumento. Pero también, Tati, se presentaron muchísimos ensayos clínicos. Eso te iba a preguntar. Muchísimos ensayos clínicos que buscan, bueno, ya la mayoría de ellos aplicados a pacientes ya con metástasis o en una etapa avanzada, porque lamentablemente la mayoría de los casos se diagnostican tarde. La conclusión de que, claro, si se diagnostica temprano, todo cáncer puede curarse. Ahora, si se diagnostica en una etapa avanzada, estos estudios lo que están haciendo es combinaciones de moléculas, a veces 2 moléculas, a veces una molécula y la quimioterapia, pero es más apostando a menos quimioterapia y más tratamiento avanzado, que esto lo que hace es que prolonga la vida de los pacientes con mayor calidad de vida. O sea, es como enfocado más en eso, ver cómo se prolonga la vida de los pacientes. Con relación al mieloma, que es un cáncer de sangre, ya se habla de cura funcional. O sea, no es que la enfermedad se va, pero la persona pueden vivir muchísimos más años. Yo creo que hay muchos avances, muchas esperanzas, pero claro, la pregunta es ¿cuándo llegarán esos avances tecnológicos a nuestros países por los costos? Sí, ese es el gran desafío. Qué bueno, gracias Dori por esa retroalimentación de esa actividad científica que tuviste la oportunidad de participar en Chicago, esa gran ciudad de Estados Unidos. Así mismo es. Bueno, y con esta retroalimentación sobre cáncer y los avances que nos entrega Dori, nos vamos a una pausa comercial y venimos entonces con la primera entrevista de hoy. Volvemos ahora. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Para nosotros siempre un placer contar con el doctor Carlos Manuel Félix. Carlos es epidemiólogo, salubrista y es quien coordina o dirige el programa de control de infecciones asociadas a la atención médica del Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Y Carlos es un invitado con el que siempre nos damos este lujo de conversar sobre también la situación epidemiológica de República Dominicana. Así que muchas gracias, Carlos, y bienvenido por estar aquí. Es un placer estar otra vez. Sí, siempre, Carlos, con Carlos siempre hablamos. Carlos, yo quiero empezar a hablar de estos protocolos nuevos que pusieron a circular recientemente en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral sobre control de infecciones y esa atención sanitaria. ¿Qué trae de nuevo esto, Carlos? Bueno, tú sabes que las infecciones a nivel intrahospitalaria son unos indicadores de calidad de mayor importancia en el área de la salud. En los últimos tiempos, en países como la República Dominicana. Digo en países como la República Dominicana porque la importancia de las infecciones a nivel intrahospitalaria tuvo su trascendencia a partir de la década de los 60 y 70 en los países desarrollados y en Latinoamérica y el Caribe, en algunos de ellos en los 80, como fueron México, Brasil, Chile, después fueron bajando hacia la zona del Caribe. Y entonces eso tuvo su trascendencia porque lo que se le llamó el padre de las infecciones intrahospitalarias fue un médico húngaro del siglo XIX llamado Ignaz Semmelweis, que fue un ginecostetra, trabajaba en el Hospital General de Ginecología de Viena. Y entonces él como médico observó que las mujeres que daban a luz, que eran atendidos por los médicos, y por comadrona tenían un comportamiento de mortalidad diferente. Los que la atendían los médicos morían con más frecuencia. Los que tenían las parteras morían con menos frecuencia en términos de %. ¿Y las parteras en la casa o no, en el hospital? En el mismo hospital. En el mismo hospital. Okay. Y él a eso observó eso y utilizó el método de que todo lo que el médico que atendía a una parturienta pues se lavara la mano y también se lavara la mano y la parturienta también.
O sea, él lo que veía, Carlos, quizás cuando era con la parturienta, con la comadrona, él veía que esa comadrona se lavaba la mano. Lo más probable que era lo diferente que hacía del médico, ¿verdad? Exactamente. Pero ¿qué pasa? Los médicos, como siempre, se rehuían hacia lavarse la mano. Y no se lavaban la mano. Y la partera se lavaban la mano. Exacto. Pues entonces, Eso era lo diferente que él veía. correcto, la que se lavaba la mano, se dio Las cuenta que infecciones. disminuyó la mortalidad Perfecto. materna. Ujú. Y eso entonces generó un problema porque él creó el método de que todo el médico que tratara a una parturienta, pues se lavase la mano, y eso generó un conflicto a tal punto Al que principio. fue cuestionado porque no tenía una evidencia científica, solo una evidencia Exacto, observacional. observacional. Y eso generó entonces que los médicos no asumieran esa conducta, le dijeran hasta loco a él. Lo Siempre el que sometieron, inventa algo lo creen que es loco. lo sometieron a la justicia, No me diga. lo condenaron. Increíblemente, y con tradición de la vida, adquirió una infección En la cárcel. en la cárcel, y de esa infección murió. Ah, carámbale. Solo entonces fue algún tiempo después, con Luis Pastel, microbiólogo, que determinó el carácter microbiológico de las infecciones, que determinó, que comprobó que sí, que lo que decía él era correcto, ya demostrado científicamente, y de ahí empezó a llamarse el padre de las infecciones intrahospitalarias. Eso empezó entonces a desarrollar comités de control de infecciones a nivel de los países desarrollados. Principalmente tenía su importancia en los países donde las áreas críticas de los centros de salud tenían mayores elementos de trascendencia, que eran en los hospitales que tenían unidades de cuidado intensivo, donde habían procedimientos quirúrgicos, donde habían pacientes que se colocaban en ventilación mecánica, y lo que se le colocaban catéteres venosos centrales y catéteres urinarios. Entonces eso se utilizó como indicador internacional para disminuir lo que eran ya las infecciones intrahospitalarias, que venían creando demasiados problemas a nivel internacional. Porque en esos pacientes era donde más veían infecciones. Entonces, en esos Correctamente. pacientes. ¿Pero qué son las infecciones hospitalarias y por qué intrahospitalarias y por qué se Las desarrollan? infecciones intrahospitalarias son todas las enfermedades o infecciones que se presentan en un paciente cuando son ingresados a un centro de salud, y que al ser ingresado a un centro de salud, después de las 48 horas, ese paciente no vino con ningún cuadro clínico, Ok. ni con ningún proceso de incubación de infecciones. O sea, él llegó por otra enfermedad. Él no llegó puede llegar con un diagnóstico, con un traumatismo, con una infección, un cuadro infeccioso que no se sabe de lo que es, O se va a operar una cirugía. que se va a operar una cirugía o un parto y todo. Hecho el procedimiento, sale el procedimiento, una vez hecho todas sus analíticas previas, hemograma, Exacto. examen urinario y todo eso, y todo está normal. Al cabo, por ejemplo, de los primeros 48 horas, 72 horas, ese paciente empieza a presentar un cuadro clínico reflejando, por ejemplo, aumento de la temperatura por encima de 38.5, empiezan a presentar, por ejemplo, si tiene catéter venoso central, en la colocación de catéter empieza a presentar un área de enrojecimiento. Eso hacen análisis, se le disparan todos los mecanismos de defensa, glóbulo blanco, una serie de indicadores, y entonces ahí tú mandas a hacer un cultivo a la sangre, y en ese cultivo de la sangre desarrolla un microorganismo. Exacto. Entonces ese paciente se identifica como un paciente que dentro del hospital desarrolló una infección. Adquirió una infección dentro del hospital. Estuvo asociada al La atención tratamiento del paciente dentro del hospital. Es un deber, Carlos, discúlpame ahí, del hospital reconocer cuando un paciente adquirió una bacteria, una infección dentro de las instalaciones, Claro porque que sí. con mucha frecuencia vemos, no, él llegó infectado de la calle, a pesar de que el paciente tiene muchísimos días ingresado ahí. No, ya o sea, no. como que casi no se quiere reconocer Sí, eso. pero ya eso es imposible, porque ya eso está demasiado desarrollado, ya Ok. los controles de infección es indicador de calidad cruzado, es un indicador internacional que se mide a nivel de todos los países para ver la calidad de los servicios de salud. Perfecto. Es una responsabilidad de Estado, institucional de cada país. Ya hay mucha profesionalización a nivel de eso y especialidades a nivel de esa situación. La conformación de comité Los comités. y programa de control de infección, la conformación de los famosos PROA, que son los programas de control antimicrobiano a nivel intrahospitalario para el control de la terapia antibiótica, de la resistencia antimicrobiana. Eso es un indicador
principal. Incluso para habilitar cualquier centro de salud que tenga niveles de complejidad, debe de estar conformado por un comité y un programa de control de infección. Y entonces en este caso entran lo que son los protocolos, que es la guía principal de cualquier centro de salud complejo. ¿Qué son entonces los protocolos? ¿Qué son los protocolos? Los protocolos son medidas reducidas de un paquete que, dependiendo del área, usted debe darle seguimiento estricto para prevenir lo que son el desarrollo de las infecciones, el manejo de los antibióticos, la estadía de pacientes en cualquier centro de salud, la calidad de servicio, porque eso implica costo, eso implica mayor estadía del paciente, probable defunción de ese paciente en vez de ser dado de alta hacia su casa, termina en un periodo de defunción, y eso se evita, eso puede evitarse con mucha frecuencia. Y esa es la importancia de los protocolos. Todo país que tenga un sistema de salud donde haya complejidad de su proceso debe contar con programas de infección, con una serie de profesionales del área para poder tener calidad en los servicios que se brindan. Y en el caso de nosotros, perdón, Carlos, todo centro tiene que tener su nivel de su protocolo. Su protocolo y obligado. Su comité de vigilancia y toda esa programa. Eso es mandatorio. Okay. Entonces, en el caso de nosotros, Robert Rick Cabral es un hospital que se fundó alrededor de los 50. Sí. Y como todo en la vida, en el caso de República Dominicana no había ese desarrollo de los programas, de los comités de control de infección. Nosotros empezamos a estructurar ese programa en el 2005. 2005, Carlos, vamos a dejarlo ahí. Para que nos vamos a una pequeñísima pausa y regresamos hablando de eso mismo y que tú nos expliques todo lo nuevo que tienen estos protocolos que ustedes acaban de lanzar. Correcto. Regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con el doctor Carlos Manuel Félix Cuello, salubrista epidemiólogo y coordinador del programa de control de infecciones asociadas a la salud en el Hospital Robert Rick Cabral. Hablábamos justamente de unos protocolos que ustedes pusieron en circulación recientemente. Usted estaba hablando del nacimiento de ese programa en el hospital, antes de hablar de los protocolos. Bien, como todo en la vida, cuando usted lo empieza con una serie de elementos a definir, a fortalecer, a buscar con estructuración. Así empezamos en el Robert Rick Cabral en el 2005, formando el comité y el equipo rápido del comité, que es lo que actúa como programa. Antes, perdón, Carlos, de ustedes formar ese comité y esos protocolos, anteriormente, cuando inició el programa, ¿en qué nivel estaban el porcentaje de las infecciones en el hospital? ¿Tú tienes ese dato? No había nivel de infección medible porque no existía ni comité ni programa. No se medía. Y en la República Dominicana no existía, desde el punto de vista institucional tampoco, el desarrollo, la importancia de creación de programas de control de infección. Lo que sí uno recibía, Tati, era quejas de pacientes y madres que decían, se infectó en el hospital y se me murió mi niña, pero porque ella llegó bien, pero allá se infectó. Correcto. Eso sí lo escuchaba. Correcto. Obviamente la formación del comité de Robert es el producto de un brote que se presentó en ese momento. Y yo estando en el hospital maternidad de Boca Chica, el que era su director de esa época, el doctor Clemente Terrero, me llamó si estaban interesados para conformar un comité en el hospital, y yo no hay problema, arranquemos para acá. Y así empezamos la estructuración de ese programa. ¿Qué pasa? Que a nivel general normalmente se utiliza como elemento de protocolo los que son los indicadores que elabora la OMS en términos en el área de la salud, para esta zona la OPS, en términos de protocolos generales, pero cada país debe tener su protocolo, como le llamamos República Dominicana, aplatanado a la realidad de la República Dominicana. Así es. Nosotros, esa era una aspiración que teníamos siempre, porque la medicina se ejercía y se ejerce a nivel de la mayoría de los centros de salud del país, público y privado,
sin la estructuración de un comité de programa de control de infección y el comité de prueba a través de protocolos, sino con la experiencia y la formación de su especialidad, de su experiencia en el manejo de determinadas enfermedades. Entonces la aspiración nuestra era elaborar unos protocolos específicos para Robert Rick Cabral. Nosotros nos dedicamos a trabajar en eso, tuvimos varios años trabajando en eso para poder terminar la elaboración del protocolo, por todo lo que implica involucrar toda una red de servicios dentro del hospital que tiene más de 40 tipos de áreas de servicio en términos de ofrecer Sí, es un hospital a los pacientes. referencia nacional. Correcto, y un comité que esté estructurado para alrededor de 17 gente con sus diferentes tipos de servicios y especialidades. Nosotros dedicamos entonces a hacer consulta con todos los servicios sobre la importancia, estimularlo. Los directores que han pasado por allá y los subdirectores de la época de Terrero, José Miguel, Solano, la directora tal Mabel John, siempre nos han dado apoyo por la importancia que implica eso. Nosotros habíamos hecho un avance importantísimo para elaborar todos esos protocolos y al final decidimos hace alrededor de un año y pico, ya vamos a tratar de terminar con la presentación de un protocolo. Pues recibimos un aporte de un recurso humano en los últimos tiempos, que fue el doctor Colomé, el epidemiólogo. Teníamos todos esos materiales, dijimos el interés que teníamos por terminarlo, decidimos trabajar el protocolo y lo concluimos. Después de seis encuentros intrahospitalarios con alrededor de 12 servicios, nos trabajamos todo ese protocolo en las 4 áreas principales que debe trabajarse, que es en la colocación de catéter venoso central. Eso es una vía. Sí, es una vía de colocación cuando usted tiene pacientes que han sido operados, que están en unidades de cuidados intensivos, que se necesita algún tipo de vaso central para determinado tipo de procedimiento. Eso es principal. Pacientes que van a cuidados intensivos, que desarrollan neumonía por ventilación mecánica, pacientes que se le colocan catéter urinario, pacientes que tienen procedimientos quirúrgicos y desarrollan infecciones. Esas son áreas que deben estar manejada, debe estar coordinada e implementada a través de los protocolos. Y eso es lo que nosotros acabamos de poner a circulación, los 4 protocolos principales, que son unos indicadores internacionales que miden la calidad de cualquier tipo de servicio. Para cada una de salud. esas áreas un protocolo diferente. Un protocolo específico. Específico para cada área. Y eso entonces es lo que hemos puesto a circular. Para nosotros es un hecho que estamos buscando, es un aporte que hemos realizado. Por primera vez Robert Rick Cabral tiene unos protocolos en esa área. Nos falta mucho por su implementación, porque eso implica incluso la dedicación de otro tipo de personal más en el área de la enfermería, de especialización con relación a la vigilancia desde el punto de vista de las infecciones intrahospitalarias. Entonces, nosotros ya vamos a actuar, en vez de como se actuaba anteriormente, vía los protocolos. Esto significa, doctor, que todo el personal, si llegó Juaniquito Pérez al área de intensivo, él tiene hay una forma única que es la oficial del hospital para tratar ese paciente a través de este protocolo. Correcto, esa es la idea, ese es el procedimiento. Paciente que llega a unidad de cuidado intensivo, hay parámetros que tienen que cumplirse de esos pacientes, la colocación del paciente, la esterilización de los instrumentos que utiliza el paciente, si se le va a colocar catéter venoso central, todas las prevenciones en la antisepsia, en la desinfección de ese paciente, los materiales que se utilicen. Y ahí mismo, perdone, en la colocación de ese catéter, para hablar de cosas específicas del protocolo, ¿qué debe tener en cuenta el médico y o la enfermera que interviene o que está colocando ese catéter? El primer paso para prevenir más del 50% de la infección intrahospital es lavarse la mano. Es fundamental. Una cosa tan sencilla. Sencilla, pero eso es del siglo XIX. Eso es determinante, porque eso es lo que evita que el 50% mínimo de los pacientes que se atienden en un centro de salud complicado, pues no generen una infección. Y como consecuencia, ese paciente se vaya a su casa sin ningún tipo de problema, el hospital gaste menos recursos, los familiares sufran menos, porque cuando un paciente se prolonga más en un hospital y depende de un familiar que tiene que trabajar, que tiene que buscar, eso tiene una serie de implicaciones. Entonces, la primera barrera que tiene que cumplir
en el caso de la colocación de catéter, para ser específico, es que entre todo el material que reúne, el primer elemento es Ese lavado de mano. lavado de mano, la desinfección de la mano. ¿Hay algo especial para lavarse la mano? Sí, ¿O un jabón especial? Sí, hay jabones especiales que tienen que tener Ok. componentes clave Ok. de desinfectante, como la clorexidina, tiene que Bien. pasar la clorexidina en términos de componentes general. Hay marca, pero no uso eso. No, sin marca. por Después de eso tiene que tener, el material tiene su material estéril, del catéter, material estéril para colocarlo. No es un material que usted lo sacó de No. la bolsita y lo dejó ahí. No, de tiene que ser estéril. El guante que usted utiliza debe ser estéril. Todo el material de apoyo que utiliza ahí debe ser también estéril. La bandeja donde se ve a ese paciente tiene que ser totalmente estéril. Y por supuesto los desinfectable. hospitales tienen esos equipos de esterilización, ¿cómo se Sí, llaman? sí, claro. Sí, el Robert Rey Cabral es un hospital de tercer nivel, con nivel de enseñanza, con Autoclave, múltiples ¿qué se llama? especialidades, Autoclave. autoclaves, sí, múltiples Sí, especialidades, y tiene en ese sentido los recursos suficientes para que funcione. Y aunque hay otra debilidad, pero tiene Sí, ese tiene elemento eso. resuelto Carlos, ahí. ¿quién vigila que ese personal cumpla con ese primer paso, que es el lavado de manos? Porque como dices tú, a veces hay resistencia o se le olvida o O no anda hay adherencia. el personal exactamente tan atareado que Es se una, salta ese es una paso. pregunta interesante, porque aunque exista el programa y el Comité de Control de Infección, eso no es... No es garantía de que se vaya a cumplir 100%. Ni es una responsabilidad exclusiva del programa y del Exactamente. comité. Es una visión colectiva Sí. que parte desde el personal que le da atención, en este caso el que hace limpieza en el área del hospital, sea en la sala, sea en cualquier tipo de oficina, la enfermera que atiende al paciente, el médico que interviene y que indica, el personal del programa de control de infección, los familiares que están vinculados a su atención, que es uno de los elementos que vamos a integrar nosotros como política para prevenir o disminuir más las infecciones, porque anteriormente creían que el familiar iba a un centro de salud y lo ingresaban y no podía ni hablar ni tiene derecho. Cuando Exacto, sí, para sí. un médico o una enfermera ir a darle un servicio a un paciente que está ingresado, el paciente tiene derecho a decirle, si ve que no se lava la mano, usted no se lava la mano. Eso sí, que cuidado con el paciente. Tiene un derecho, sí, claro, hay muchas personas que dependiendo de su personalidad y su formación, Exactamente. cree que nadie le puede Que decir no eso, le pero eso es pueden un decir. derecho. Sí, Doctor, sí. vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a una pausa comercial y venimos entonces en este tercer segmento del programa con aterrizando en esos protocolos y la necesidad de darle seguimiento. Volvemos ahora con el doctor Carlos Manuel Félix. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos conversando con el doctor Carlos Manuel Félix, epidemiólogo salubrista y coordinador del programa de control de infecciones en el Hospital Infantil Robert Rey Cabral. Doctor, cuéntenos entonces sobre el contenido específico. Ya usted nos estaba hablando de esa área específica de colocación de catéter, ¿verdad? Correcto. Y nos habló de que el 50% de las infecciones se previenen si se Con el lava lavado el de la personal. mano. Después de ahí, de ese lavado de la mano, ¿qué es lo que sigue en lo que ustedes tienen aquí escrito? Bueno, el seleccionar el área de colocación de los catéteres Ok. como elemento clave, además el material de los catéteres, el material Sí, estéril. que debe estar Esos son estéril. elementos clave, las posiciones, en el caso de cuidados intensivos, las posiciones que debe tener el paciente en cuidados intensivos, entre 30 y 45 grados, el lavado oral como un Ok. elemento clave a nivel de cuidados intensivos. Después los procedimientos quirúrgicos. Antes de un procedimiento quirúrgico el paciente debe ser bañado, Exacto. debe ser preparado para fines del procedimiento. Una vez que se va a realizar el procedimiento debe tener un control de la temperatura, un control de la glucemia, un control de antibióticos en su preparación. Debe tener un control de la hidratación para que ese procedimiento quirúrgico, una vez haya sido realizado, la posibilidad de desarrollar infecciones, pues entonces sean menores.
incluyendo el mismo mecanismo también desde antes del proceso operatorio, de desinfección de la mano, porque ya ahí tienen una característica diferente en notaria, porque ya es quirúrgica y el lavado y la desinfección es totalmente diferente. En el caso entonces de pacientes que se le colocan catete urinario, tiene también otra característica, es seleccionar el tipo de catete, utilizar el catete si lo necesita o no, darle un seguimiento diario a ese catete, la vez en el momento en que haya que retirársele, la conveniencia haya retirársele, la colocación de esos catéteres a nivel del paciente en la cama, en la posición en que está, que no puede estar pegado al piso, sino a una distancia más o menos que está ya especificada a nivel internacional y recogida en el protocolo. Son esos indicadores que se deben cumplir como una forma de contribuir a mantener las infecciones muy controladas, que en el caso de Robert Rick Cabral, nosotros tenemos una meta de que nunca debe pasar por año de un 3%, pero ahí nunca nosotros hemos llegado a un 3%. Siempre está por debajo. Siempre está entre 1, 2, 1 y 2. Qué bueno, de verdad. En 21 años que tiene ese comité y ese programa. Perdón, Tati, a nivel general, más o menos por dónde andan en los centros de salud. La tasa de infección en República Dominicana debe estar entre un 5 y un 15%. Exacto. Donde existe programa. Porque los programas que hay no deben ser como tan estructurados, y hago un llamado a eso a las autoridades por su importancia. Los programas deben estar, y comité deben estar integrados por alrededor de 17 profesionales, desde el epidemiólogo, desde el control de calidad, desde el jefe de farmacia clínica, desde infectología, desde epidemiología, de recursos humanos, del material, los responsables de limpieza, de las áreas quirúrgicas y el coordinador o coordinadora del programa, la autoridad del programa. Es una estructura que de ahí se saca entonces lo que le llama un comité rápido, que es la especie del programa, y entonces los integrantes del PROA. O sea, es una estructura especializada que debe conformarse, no como se hacen para usted poder medir realmente las infecciones. Exacto. No como se hace en muchos lugares, que utilizan una enfermera o a un médico para recoger determinado tipo de indicadores, y eso entonces eso es un déficit. El gran dilema es que de quién le pone el cascabel al gato, cómo hacer que se cumplan estos protocolos, quién le da seguimiento. La vigilancia de que eso realmente se aplique. Para que eso se aplique. Programa es responsable de que se aplique eso junto con los diferentes servicios donde está dirigido el programa y con un personal que de manera directa debe estar vigilando si eso se está cumpliendo. Pero, por ejemplo, doctor, en el área de cirugía, hay una intervención. ¿Quién vigila ahí para que el cirujano, la enfermera y todo ese personal que va a operar ese paciente, a intervenir ese paciente, se lave las manos, que es lo más sencillo? En el área de cirugía hay enfermeras del área quirúrgica que están responsables de lo que es el área quirúrgica. Ustedes asignan esas responsabilidades. Hay responsabilidades. En las áreas, nosotros hacemos una vigilancia diaria, de lunes a viernes, activa, todos los días. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día hay una vigilancia activa. ¿Qué es lo que es una vigilancia activa? Nosotros buscamos el primer paso ahí al laboratorio, a buscar lo que son las indicaciones de estudios que hacen los médicos. Se llevan al laboratorio, los pacientes ingresados, a ver qué tipo de microorganismo ese paciente está desarrollando en el proceso de ingreso. Una vez al laboratorio, la enfermera de vigilancia activa que están allá junto a nosotros, vemos el microorganismo, continúan con la vigilancia en la sala, dan seguimiento a los pacientes que están haciendo, por ejemplo, cuadros febriles, que tienen algún tipo de patología. Si eso responde a una infección, esas enfermeras llevan el caso, ven el caso, llenan un formulario que tenemos nosotros, recolección de los datos para identificar si hay un caso o no, y cuando llevan ese caso, alrededor de las 11 de la mañana, 11:30, me reúno yo con el equipo, evalúo si eso es un caso o no es un caso para descartarlo, y entonces le damos seguimiento al caso hasta el momento de la alta. O sea que no es simplemente que escribimos estos protocolos y lo tenemos ahí, que es un día a día, es un trabajo diario. No, el equipo rápido del comité está constituido por 6 personas.
tres enfermeras licenciadas en enfermería con diplomado de control de infección, la secretaria del programa, el doctor Colomé y un servidor. Ah, O sea, perfecto. ahí todo el que está ahí es profesional, con especialidad. Qué bueno. Carlos, vamos a recordarle a la gente cuáles son las infecciones más frecuentes que se adquieren dentro de los Las servicios de infecciones más salud. frecuentes que desarrollan en el hospital son las infecciones de vía sanguínea, la llamada bacteriemia. Bacterias. Son las que se generan a través de la sangre, De son la la mayor sangre. frecuencia. Después, en términos de los hospitales, allá nosotros no medimos infecciones vía virales, sino bacterianas, bacterianas. y por hongo, porque las enfermedades más frecuentes son las virales, pero como no se mide, no se cultivan virus, pues son las bacterianas. Las bacterias son las principales. Sí, son las más peligrosas, además. Después supongo yo. vienen las secreciones. Las secreciones deberían ser más frecuentes a nivel de cuidados intensivos, Ok. pero increíblemente no son de las más frecuentes en términos de infecciones. Allá hay un área de quemado que Sí. debería ser donde haya mayor cantidad de infecciones, pero es una de las áreas donde menos infecciones se producen pues en mucho el robo control Nicaragua. Ahí hay más de control. De las áreas de los 4 protocolos, de UCI de los más frecuentes, UCIN también produce infecciones frecuentes, en las áreas quirúrgicas también, y lo vinculado a catéter. Son las áreas de mayor frecuencia. Luego están la parte oncológica, que allá hay áreas de oncología que son la parte de mayor frecuencia, y de la menor frecuencia a nivel de sala, En la sala de hospitalización. que debería ser teóricamente lo menos frecuente, pero en ocasiones hay un aumento de casos que no debería producirse, pero eso está vinculado ya a otros Y si un elementos. paciente llega ya de la calle, de su casa, de la comunidad con una infección, ¿qué pasa con ese paciente? Ya hay que ingresarlo obligatoriamente en el hospital. Se le da seguimiento. Pero hay salas específicas para ese tipo Sí, de allá hay salas de pacientes. internamiento porque allá hay un servicio de infectología Ok. especializado. De aislamiento, o sea, se pone en una sala aparte. Sí, esos que dependiendo del tienen tipo infecciones. depende del tipo de infecciones que tenga. Si una infección infectocontagiosa, se aísla, pero si no, se le da seguimiento en sala específica. A nivel privado, Doris y doctor Félix, veo que le huyen como el diablo a la cruz a ingresar pacientes que vienen infectados. Lo primero que se hace es una especie de analítica, de revisión, para no ingresar en el sector privado a un paciente que viene con una infección ya determinada. Eso es lo primero, que un desconocimiento de la responsabilidad de un centro de salud para atender a un paciente. Número 2, es una actitud también de irresponsabilidad de las autoridades, porque hay y número 3, muchas autoridades de hospitales en particular que, dependiendo de la patología y como el paciente vaya, no lo quiere recibir porque aparentemente se le aumenta la tasa de mortalidad. Para que no se le vaya a morir ahí. Exactamente, y eso es una mala práctica que hay que eliminar. Pues con ese mensaje que nos da Carlos de esa irresponsabilidad y mala práctica, ya saben, en esos casos que es obligatorio ingresar y atender a todo paciente que llega, lo despedimos a Carlos. Carlos, Sí, se nos aquí fue lo el tiempo, se nos fue el tiempo contigo, lamentablemente. Se nos quedaron los temas de epidemiología a nivel general, pero en otra ocasión lo hacemos. Así que muchísimas gracias, Carlos. A nuestros amigos televidentes, no se vayan, que tenemos la siguiente invitada. Así que con ella regresaremos y vamos a hablar de temas de sumo interés. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por seguir ahí. Continuamos con estas entrevistas con nuestros invitados, que son banquetes preparados para ustedes. Y ahora tenemos con nosotros a Esmeralda Montero Vargas, quien es una doctora en comunicación, periodista de base, ¿verdad? Y después con un doctorado en comunicación, que viene a hablar con nosotros de temas de impacto. Saludos, Esmeralda. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un ¿Cómo placer estás? estar aquí. Muy bien. Qué Tú eres- bueno tenerte, porque ella viene con un tema diferente. Sí, así es, pero vinculado al mundo médico. Por supuesto, por Así supuesto. es. Tú eres creadora de una marca. ¿Cuál es tu marca? La agencia Bright Podio es una agencia que se especializa en comunicación estratégica y tenemos un fuerte énfasis en el marketing médico. Háblanos del marketing médico. Iba a empezar por ahí.
¿cómo se define? ¿En qué consiste esto? Porque cada día vemos más médicos anunciándose y promocionándose en las redes sociales. Cuéntanos. Así es, el marketing médico resume de alguna manera responde a esa necesidad que tienen los médicos de tener presencia en redes sociales en un mundo donde los roles se han invertido y donde más del 90% de los pacientes buscan redes sociales antes de decidirse por un médico. Entonces ya la exposición Y del hasta médico... consulta su diagnóstico Así en es. redes sociales. Y lo mete también a través de las inteligencias artificiales. Entonces los médicos ya compiten de manera global porque hay un turismo médico, no solamente desde fuera hacia República Dominicana, sino también los dominicanos viajan por especialidades médicas. Y entonces hay una competencia muy exacerbada y eso lleva a que los médicos se tengan también que ir a vivir a las redes sociales para poder hacer crecer su consulta, porque ya no basta con el boca a boca, ya no basta solamente con la recomendación de amigos y familiares. ¿Sigue teniendo importancia el boca a boca? Sigue teniendo importancia para poder tener un primer contacto, pero aunque usted me recomienda un especialista, yo lo voy a buscar en redes Y sociales. siempre va a ver qué dice, y cómo se expresa y qué habla. Exacto, y mi decisión final va a pesar mucho dependiendo de lo que yo encuentre. La confianza se construye en línea. Esmeralda, entonces, ¿hasta qué punto es conveniente o hasta qué nivel debe llegar este médico en esa promoción, ese marketing y qué línea no debe sobrepasar? Me alegra que me plantees esa pregunta porque aunque yo me dedico al marketing médico, hay cosas que éticamente me preocupan mucho. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, hay un proceso de desnaturalización que rompe la barrera. Hay una necesidad de notoriedad, de permanencia, porque también esto va de permanencia. Un médico que no se adapta a la necesidad de estar en redes puede ir quedando desfasado poco a poco, Exacto. olvidado de Hay alguna que irse manera. montando en ese tren Sí. obligatoriamente. Hay que montarse en el tren. Entonces eso crea temor y hace que a veces por desesperación, por no estar correctamente asesorados, los médicos terminen creando un contenido que no necesariamente es ético, que a veces vulnera la intimidad de los pacientes, que lo desnaturaliza, que lo pone a hacer tren virales, que no aportan nada, que no tienen sustancia. Un médico debe tener presencia, eso es necesario, pero debe escoger desde qué posición lo hace, desde la autoridad, desde la comunicación de investigaciones, desde la educación. Se puede hacer un marketing médico bonito, que tenga preeminencia, profesional, que eduque. Usted es médico, usted no está para entretener. Eso no quiere decir que usted tenga que ser psicorrígido, aburrido, pero usted no está para entretener. Hay ya demasiado. Para hacer reír, porque a veces te suben unos posts, ¿cómo se llaman? Que uno lo que hace es que se ríe de que, ¿pero y esto? ¿Es un médico o es un comediante? Y la pregunta que yo hago cuando algunas de mis marcas me vienen con que quieren hacer esto es, ¿usted quiere ser visible o usted quiere tener autoridad? Exactamente. Porque hay una conversión, que es a lo que se le llama esa decisión de cuando uno ve a una persona, un producto, un servicio, pasar a la consulta, pasar a la compra. Sí. Y eso se define por la autoridad, no solo por la visibilidad. Justamente este fin de semana, el pasado sábado, ustedes tuvieron un encuentro para hablar de esa parte. ¿Qué fue de qué se trató ahí? ¿Cuál es la temática que traen ustedes? Fue la tercera edición de nuestro workshop, Construye tu marca médica paso a paso. Es una formación que estamos dando para médicos y para profesionales del área de la salud desde el año 2024. Hemos tenido presencia de personas que vienen incluso de todas partes del país, desde Azua hasta Santiago. Estamos muy contentos. Y aquí nosotros hacemos una sesión intensiva de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y primero comenzamos por sentar las bases de esa necesidad. Digamos que ahí hay una metodología que le llamo rompehuesos, que es donde les hago consciente de que sí, el mundo ha cambiado y que hay una necesidad de adaptación. Y luego le damos una metodología paso a paso para que puedan construir una marca personal médica para tener presencia en redes sociales y también a nivel de web, pero de manera organizada, estratégica, ética, que realmente tenga un retorno, que les permita hacer crecer su estrategia de trabajo más allá de su consulta, pero sin perder su esencia. ¿Cuál es el primer paso de esa estrategia que debe tener presente un médico, por ejemplo? Lo primero es retornar a su misión. ¿Por qué usted es médico? ¿Por qué usted decidió tener esa profesión? ¿Cuál es la filosofía con la que usted trabaja? Eso es lo primero que hay que comunicar, porque ¿qué es lo que un paciente más anhela de un médico? Sentir humanidad, que realmente le interesa, cercanía. Entonces, lo primero es hacerse consciente de por qué usted lo está haciendo, si usted de verdad sigue en esa carrera porque le gusta, porque lo que comunica en redes sociales es la autenticidad. Entonces, si usted va a redes sociales queriendo crear una pose, construir un personaje que no es, usted no va a conectar. Entonces, yo siempre comienzo por preguntarles eso. ¿Qué es lo que te gusta de lo que haces? ¿Por qué lo quieres seguir haciendo?
Entonces, eso me ayuda a conectarles con su misión y ya a partir de su misión, ahí sacamos cuál es el paciente ideal al que quieres llegar, cuáles son las áreas de tu especialidad en la que te quieres seguir desarrollando, qué tipo de pacientes deseas que lleguen a ti. Y entonces, ¿qué tipo de mensaje quiere que le llegue a ese paciente? Exactamente, cómo quieres ser percibido. Y en base a eso, entonces, construimos los mensajes clave. ¿No se les recomienda que ese médico tenga una persona para que lo asesore o él puede hacerlo solo? Idealmente es bueno estar asesorado porque el médico es médico y es especialista en lo suyo, pero el marketing es un mundo. Y de hecho hay una especialización para cada área. Entonces, este taller le da unas nociones muy importantes al médico para tener un punto de partida. Es como las herramientas para ellos saber qué. Exactamente, qué hacer y qué no hacer. Entonces, ya sea que el médico desee dar sus primeros pasos en solitario, trabajando sus redes sociales, ahí tiene estrategias y herramientas, porque también les enseñamos a utilizar algunas herramientas. Pero también, si tiene un equipo que le ayude, puede saber qué sí y qué no. Porque también hay mucho intrusismo en esta profesión. Hay mucha gente que trabaja en redes sociales sin tener una formación o una ética. Y entonces a veces no están todo el mundo mal puede asesorados. ¿Cada qué tiempo das este taller y cómo el médico interesado en participar puede acceder a él? Lo estamos dando 2 veces al año. Ya la siguiente es en el mes de noviembre. Todavía no definimos qué día, pero lo vamos a anunciar próximamente. Así que pueden estar atentos a las redes sociales de Bright Podium porque lo publicamos todo por ahí. Y la verdad es que es un espacio no solamente formativo, sino que también ahí los médicos hacen networking, que es muy importante. Estamos viviendo en la era de la colaboración. Correcto. Entonces, médicos de diferentes áreas se encuentran y tienen afinidad y se han terminado gestionando a partir del workshop colaboraciones muy interesantes, incluso para libros. Cada día tú ves que el médico está más abierto a participar ya en este tipo de marketing. Totalmente. De hecho, cuando lanzamos el taller en el 2024, fue como un poco experimento a ver qué pasaba y nació el estado en el que llegaban las marcas a mí. O sea, venían con mucho desconocimiento y después de sufrir mucho, intentando trabajar su marca sin éxito, gastando mucho presupuesto publicitario. Y entonces nos dijimos, ¿y si nosotros los educamos? Y el que quiera quedarse con nosotros, genial, y el que no, pues que lo pueda hacer desde una conciencia. Y la verdad es que mucha gente se interesa. Ustedes manejan parte del personal médico, o sea, manejan el marketing. Como empresa, Así como es. marca. Sí, nosotros de hecho el 90% de nuestros clientes son médicos. Tenemos un fuerte componente en el área de la cirugía plástica y también en temas oncológicos. Ay, pero qué bueno. Que de hecho fue un reto, trabajar una marca oncológica. Hace 3 años que comenzamos a trabajar con ese nicho, se sentía pesado al principio porque nadie quiere que le hablen de cáncer. Eso es verdad. A menos que tengas un familiar o que lo esté sufriendo directamente. Sin embargo, nosotros tenemos un caso de éxito muy importante, donde hemos logrado crear una comunidad muy bonita alrededor de la educación y la conciencia, que no es solamente un espacio para ir cuando estás afectado, sino para prevenir. Y eso lo logra el marketing desde la educación. Esmeralda, ¿tienes además de las redes sociales, para que las repitas, algún contacto telefónico que la gente te quiera contactar, los médicos sobre todo, las empresas médicas que nos pueda facilitar? Me pueden contactar a través del 829-274-4548. Repítelo, por favor. 829-274-4548. Correcto. Y estoy en todas las redes sociales como Esmeralda Montero Vargas. Y también a través de las redes sociales de Bright Podium, que es nuestra agencia. Bueno, nosotras muy contentas, de verdad, de que haya empresa, y sobre todo me gustó mucho ese componente ético que planteas. Así que estamos aquí en 2x3 en Salud a la Orden. Cuando tenga un contenido en nuestras plataformas también, algún artículo que quieras escribir, estamos a la disposición, señores. Gracias, Esmeralda. Gracias, un placer. Gracias. Y a ustedes muchas gracias también. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Si no pudo vernos a través del canal habitual, entonces estamos en 2x3 en Salud en nuestro canal de YouTube. Y síganos en las redes sociales. Dos por tres en salud.